de los temas puntuales que estamos mencionando en esta época antigua de la iglesia, en el que quisiera detenerme con un poquito más de atención es en el de las controversias teológicas. Decíamos en el video introductorio que a lo largo de la época antigua, perdón, en el video introductorio no, en el video de generalidades, decíamos que a lo largo de la época antigua es cuando la iglesia, además de irse expandiendo a través de la predicación apostólica, es también a lo largo de estos siglos donde va a empezar a consolidar la doctrina, a formular, a plantear formalmente los dogmas de la fe, los misterios de Dios revelados por Jesucristo. Y esta formulación de los dogmas de la fe se va a dar sobre todo como una respuesta a los errores o a las desviaciones de la fe que empezaron a infiltrarse en la vida de la iglesia. Eso es lo que llamamos las controversias teológicas, cuando hay sectores o personas en la vida de la iglesia que empiezan a pensar, a creer, a reflexionar y sobre todo a enseñar cosas contrarias a la revelación transmitida por Jesucristo y predicada por los apóstoles. Entonces es ahí donde la iglesia tiene que intervenir, clarificar y formular. Quisiera invitarles entonces a que vayamos siguiendo el artículo que se les ofreció en la plataforma, que está titulado como Controversias Teológicas. Yo voy a compartirlo acá, pero también invitarles a que lo tengan ustedes abierto ahí en la computadora para que puedan en el mismo texto ir haciendo sus anotaciones. En el documento se les ofrecen estas controversias teológicas divididas en categorías. Por supuesto, no estamos hablando de que necesariamente se sucedan así en orden cronológico, o sea, una detrás de la otra, sino sobre todo para efectos de su estudio y de su comprensión. Vamos a mencionarlas, vamos a ver algunas características generales sin pretender ser exhaustivos en ninguna de ellas, porque cada una de ellas daría para hablar mucho realmente. Entonces tenemos una primera categoría que se refiere a las características de origen pagano. Ahí tenemos tres corrientes. El gnosticismo, el marcionismo y el maniqueísmo. El gnosticismo hay que decir que no es exclusivamente cristiano, hay ya un gnosticismo pagano, incluso anterior a la época de Cristo. Hay un gnosticismo judío, por ejemplo. El gnosticismo es una mezcla de ideas paganas con filosofía griega y con ideas cristianas, en este caso el gnosticismo cristiano. Y se caracteriza por solo ser una forma, digámosle, de conocimiento oculto. Ahí el texto dice de alta especulación, o sea, de razonamientos muy elevados, muy elaborados, un conocimiento muy complejo, muy profundo, al que no todo el mundo tiene acceso. De hecho, la palabra gnosis significa conocimiento. Y se caracteriza, pues, entre otras cosas por esto, ¿verdad? Es un conocimiento que está oculto a la mayoría de la gente, solo algunas personas tienen acceso a él, y esos que tienen acceso a él son los que pueden alcanzar la plenitud, alcanzar la salvación. Es un sistema de pensamiento bastante complejo y explicar, pues, sus doctrinas principales es largo, tomaría mucho tiempo y requiere un esfuerzo grande de abstracción. Entonces, no voy a entrar en todo ese detalle, solamente quisiera referirme a mencionar dos o tres puntos que son esenciales para que entendamos cuál es el problema. Uno de esos puntos centrales es que parte de un principio dualista. Que sea dualista significa que es una contraposición entre lo material y lo espiritual. En el pensamiento gnóstico, solamente lo espiritual es bueno, la materia es mala. Por lo tanto, el cuerpo del ser humano es algo malo, pecaminoso. Y por lo tanto, entonces, una consecuencia sería que Jesucristo no puede ser Dios encarnado. Dios no podría asumir un cuerpo porque la materialidad es mala. Entonces hay una negación del misterio de la encarnación. Este es uno de los principales problemas que tiene este gnosticismo de corte cristiano. Entonces, según esta visión, pues el cuerpo de Cristo no sería un cuerpo real. O sea, el Hijo de Dios no se habría encarnado realmente,
sino que tendría nada más un cuerpo de apariencia, lo cual por supuesto sabemos que no es cierto, es falso. Un segundo sistema emparentado con el gnosticismo, aunque no es propiamente gnóstico, pero tiene algunos puntos en común, es el marcionismo, llamado así porque su principal exponente se llamaba Marción. Este movimiento se caracteriza por hacer una oposición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, afirmando que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, no es el Dios verdadero, no es el Dios revelado, sino que es un Dios malvado, y que solamente Jesucristo es Dios bueno. Niega también la realidad de la encarnación, niega la validez del Antiguo Testamento y solamente de la Biblia aceptaba el Nuevo Testamento, pero ni siquiera el Nuevo Testamento completo, sino solamente algunos textos, el Evangelio de Lucas y algunas de las cartas de San Pablo. Y otra corriente que también es continuación del gnosticismo es el maniqueísmo, llamado así porque su principal exponente se llamaba Mani o Manes. Es también una mezcla sincrética de creencias cristianas con religiones orientales. Tiene la particularidad de que intenta ser una religión en la que se funden, se condensan los demás. Las demás religiones. O sea, tiene la pretensión de ser la religión verdadera porque reúne a todas las demás. Mani consideraba o decía ser el paráclito prometido por Cristo. ¿Se acordarán ustedes que en el Evangelio de San Juan el Señor dice, yo me voy y les conviene que yo me vaya porque el Padre les enviará un abogado, un defensor, el paráclito, el espíritu de la verdad, y Él les ayudará, les recordará lo que yo les he enseñado y les ayudará a comprenderlo todo, los llevará a la verdad plena. Pues entonces Mani muy modestamente dice, bueno, ese soy yo soy ese paráclito, ¿verdad? Y pretende entonces ser el poseedor de la religión verdadera. Estas tres corrientes, entonces vemos que tienen un origen pagano, o sea, un origen extra cristiano, y mezclan creencias paganas con ideas cristianas. Ahora, ustedes podrían pensar, bueno, padre, pero ¿qué utilidad tenemos o qué necesidad tenemos de conocer esas creencias o esas corrientes si existieron hace tantos siglos y ya no existen? Bueno, es que justamente estos errores, si bien ya han sido condenados y clarificados por la iglesia, pues cada cierto tiempo vuelven a resurgir. Por ejemplo, hay formas nuevas de gnosticismo hoy por hoy en pleno siglo XXI que se manifiestan, por ejemplo, en ciertos grupos, en ciertas sectas que se consideran poseedores de cierto conocimiento. Es más, hay una especie de neognosticismo ateo, digamos, donde se cree que lo único que el ser humano necesita conocer es solo el conocimiento científico y que es lo único que necesita para ser plenamente humano, y se niega toda relación con Dios, ¿verdad? Es una forma de nuevo gnosticismo, ¿verdad? Nada más que de cuño ateo, no de cuño cristiano. Por ejemplo, el marcionismo, que niega la validez del Antiguo Testamento y considera que Yahvé no es el Dios verdadero, sino que es un Dios malvado. Aunque ustedes no lo crean, aunque parezca extraño, aún hoy, en pleno siglo XXI, hay teólogos que dicen ser católicos, en la realidad, en la práctica no lo son, pero dicen ser católicos, por ejemplo, que hacen una contraposición parecida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tal vez no son tan radicales como eran los marcionistas, pero hacen esta contraposición. Cuando uno oye expresiones, y lo oye en gente católica, decir, es que antes de Cristo en el Antiguo Testamento la gente creía que Dios era un Dios castigador y Cristo vino a revelar que Dios es Dios de amor y de misericordia y de ternura, porque en el Antiguo Testamento solo se creía en el Dios castigador. Mentira, mentira. El Antiguo Testamento tiene pasajes bellísimos, preciosísimos, sobre la misericordia de Dios, sobre el amor de Dios, la ternura de Dios para con sus hijos. El más bello de todos, el Salmo 103, ¿verdad? El Señor es compasivo y misericordioso.
Sin embargo, hay gente que con una visión ideologizada y una interpretación ideologizada de las Sagradas Escrituras intenta revivir esta contraposición entre Antiguo y Nuevo Testamento que en la palabra de Dios no existe, pero algunos intentan revivir esa visión y hay que tenerle cuidado cuando ustedes escuchen un teólogo supuestamente católico decir estas cosas, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento la visión de Dios es Dios castigador. Sepan que ya esa visión está viciada, esa teología, ese pensamiento está viciado, ¿verdad? Está viciado de error y ese error se llama marcionismo. El maniqueísmo, ¿verdad? Esta mezcla de creencias cristianas con filosofías y con religiones orientales. Hay una nueva forma de maniqueísmo hoy por hoy, muy extendida. Todas las prácticas de nueva era que mezclan creencias y prácticas de budismo, de hinduismo y de otro tipo de religiones paganas y que muchos católicos practican, ¿verdad? Los que practican el yoga, por ejemplo, o la angelología o ese tipo de cosas. Son formas renovadas de maniqueísmo, ¿verdad? Entonces, ante estas cosas, es importante conocer que han existido ya, no hay nada nuevo bajo el sol, dice el autor sagrado, ¿verdad? Y que hoy se están viendo de una forma renovada y hay que estar atentos a esas formas de pensamiento que pervierten la fe y dañan la fe, que nos apartan de Dios. Bien, pasamos a la siguiente categoría. Hay unas corrientes allí que podríamos decir de carácter rigorista. Tenemos el particularismo judío y el ebionismo. Son dos formas de corrientes, digamos, si bien cristianas, o sea, dentro de la iglesia, pero que mezclan judaísmo y cristianismo, sobre todo tratando de convencer, de hacer pensar que para ser un buen cristiano primero hay que ser un buen judío, ¿verdad? Y atar la fe cristiana, someterla a las prácticas judaicas. Básicamente esas dos tendencias pues tienen esa característica. Y la otra es el montanismo. El montanismo era un movimiento de fanáticos, una secta de fanáticos, de iluminados, visionarios, donde todo el mundo sentía que Dios le hablaba al oído, todo el mundo sentía que tenía don de profecía, etcétera. Proponían, o más bien obligaban a hacer penitencias rigurosísimas, consideraban que el matrimonio era algo malo, promovían una disposición al martirio que no es la visión cristiana del martirio, porque la visión cristiana del martirio es, bueno, yo voy a ser testigo de mi fe, si hay una persecución y nos están matando por ser cristianos, bueno, yo tengo derecho de huir y tratar de salvar mi vida, pero si me capturan, si me obligan, si me amenazan, entonces me mantengo firme y si hay que entregar la vida por Cristo, pues entrega la vida por Cristo. Pero la visión montanista no era simplemente de que si me capturan estoy dispuesto a morir por Cristo, sino que tengo que buscar el martirio. O sea, tengo que ir a exponerme, tengo que ir a buscar la muerte. Y eso no es cristiano, ¿verdad? No se trata de ir a buscar la muerte, se trata de, si la persecución llega, mantenerse firme en la fe. Eso es lo que la iglesia pide, lo que la iglesia invita, pero no buscar la muerte por sí misma. Y era lo que esta gente en cierto modo proponía. También defendía la idea de que la eficacia de los sacramentos depende de la santidad del ministro. O sea, si el padrecito es muy bueno y muy santo, el sacramento se realiza. Si el padrecito es muy pecador, entonces el sacramento no se realiza. Ustedes y yo sabemos que eso no es así. Los sacramentos son eficaces en sí mismos porque es el Espíritu Santo el que lo realiza. Puede ser que el padrecito sea muy santo, o puede ser que el padrecito sea muy pecador, pero el sacramento se realiza porque el Espíritu Santo es el que lo realiza a través de ese sacerdote. Pero los montanistas decían que no, que eso dependía de la santidad del ministro. Seguramente ustedes habrán oído muchas veces, hoy por hoy, gente que dice, por ejemplo, como excusa para no confesarse, ¿cómo me voy a confesar yo con un sacerdote que es igual de pecador que yo, quizás hasta más pecador? ¿Ve? Mismo pensamiento montanista, ¿verdad? Si el sacerdote no es santo, no tengo por qué reconciliarme entonces yo con Dios a través de ese sacerdote porque no me funciona, ¿verdad? Ven cómo estas ideas y estos errores teológicos, si bien son de la antigüedad y ya la iglesia los señaló, los condenó, los clarificó, los corrigió hace muchos siglos,
hoy de una u otra manera siguen persistiendo, ¿verdad? De maneras renovadas, recicladas, siguen apareciendo por ahí. Pasamos a otra categoría que son las herejías trinitarias. Ahí tenemos tres: el adopcionismo o dinamismo, cualquiera de las dos palabras, el monarquianismo o sabelianismo, o también modalismo, cualquiera de esos tres términos. El arrianismo está la peor de todas, ya vamos a ver por qué. Y el macedonianismo. Vamos a ver por qué. Estas cuatro herejías, estas cuatro corrientes de pensamiento, niegan de una u otra manera el misterio de la Santísima Trinidad. Eso que ustedes y yo conocemos y profesamos, que la Iglesia nos ha transmitido, que lo enseñaba tan bellamente el Catecismo Mayor de San Pío X, el que nuestros abuelos conocían como el Catecismo de Preguntas y Respuestas. Recordarán ustedes seguramente las preguntas. ¿El Padre es Dios? Sí es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí es Dios. ¿Son tres dioses? No, no son tres dioses. Son tres personas distintas de una única naturaleza, un solo Dios verdadero. Eso es el misterio de nuestra fe, ese es el misterio de la Trinidad que la Iglesia cree, profesa y que ha anunciado desde sus inicios. Pero ¿qué han enseñado estas herejías? De una u otra manera han negado ese misterio de la Trinidad de diferentes maneras. Entonces vamos a ver cómo lo hacía cada una. El adopcionismo o dinamismo niega la divinidad de Cristo. ¿Y cómo la niega? Diciendo que Cristo simplemente era un hombre común y corriente que el día de su bautismo recibió un poder especial, una fuerza especial, una gracia especial de parte de Dios, pero es simplemente un hombre como cualquier otro. Ustedes y yo sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, había quienes negaban entonces la divinidad de Cristo. El monarquianismo o sabelianismo o modalismo, voy a apuntarlo aquí para que lo puedan ver, modalismo, es una herejía que enseñaba que en Dios no había tres personas distintas, sino que Dios era una sola persona que se presentaba de diferentes maneras, de diferentes modos. Por eso se dice también modalismo. Digámoslo así, Dios es una sola persona que en algunos momentos se pone la mascarita de padre y se da a conocer como padre. En otros momentos se pone la mascarita del hijo y se da a conocer como hijo, se revela como hijo. Y en otros momentos se pone la máscara del Espíritu Santo y entonces se manifiesta como Espíritu Santo. Pero que es una sola persona divina, es uno mismo, es un Dios solo, ¿verdad? Eso ustedes y yo sabemos, no es lo que el Señor ha revelado, ¿verdad? Pero bueno, fue una forma de pensamiento que se difundió en aquellos siglos, en algunos momentos. En tercer lugar tenemos el arrianismo. Les decía, esta es la peor de todas, porque si bien es cierto, negaba la divinidad de Cristo, no lo hacía de la misma manera que lo hacía el adopcionismo. Recordemos que el adopcionismo, dijimos, niega la divinidad de Cristo y dice, Cristo es solamente un hombre que recibió una fuerza especial de parte de Dios. El arrianismo no era tan simple como eso, era un poquito más elaborado y por la manera en que se presentaba resultó muy convincente. Vamos a ver por qué. El principal exponente de este pensamiento era un presbítero, un sacerdote de la iglesia de Alejandría llamado Arrio, de ahí el nombre arrianismo. Y entonces él decía, bueno, el Hijo, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no es Dios. Él decía, el Verbo no es Dios, pero tampoco decía, es simplemente un hombre. Él decía, el Verbo es creado por Dios. Hubo un tiempo que no existía, pero Dios lo creó. A partir de ese momento, Él empieza a existir y dice, es la más excelente, la más hermosa, la más maravillosa, la más perfecta de todas las criaturas, pero no es Dios, es una criatura. Está por encima de toda la creación, pero no es Dios, es una criatura. Entonces está negando la divinidad de Cristo. Entonces exalta y pondera y pone altísimo al Verbo,
pero no es Dios. Entonces dice, bueno, a veces se le llama Dios, pero es por abuso de la palabra, por extensión, nada más que se le llama así. En aquel momento, pues en que todavía la iglesia no había formulado, digamos, de una manera oficial el dogma de la Trinidad, ¿verdad? Pues para algunos esto resultó, digámosle, muy convincente, una manera muy convincente de entender la relación entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Entonces, muchos en el pueblo de Dios, fieles, sacerdotes, incluso obispos, cayeron en esta herejía del arrianismo. Incluso un papa llegó a suscribir, a firmar una declaración aceptando este pensamiento. No voy a entrar en todos los pormenores de esta historia porque sería muy complicado, pero incluso un papa terminó cayendo en esto, el Papa Liberio, y entonces se habla de un papa incluso que cayó en esta herejía. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque incluso hoy hay formas renovadas de arrianismo. Ahorita voy a dar algunos ejemplos. Muchos emperadores romanos, por conveniencia política, terminaron dándole ventaja o favoritismo o precedencia a los círculos arrianos, a los grupos arrianos, como si fueran la verdadera iglesia, la verdadera fe. Tanto así que hay una frase que se le atribuye a San Jerónimo, ¿verdad? Y había tantos obispos que se hicieron arrianos, el emperador y demás, que San Jerónimo dice esta frase lapidaria que tienen ustedes ahí en el documento. El mundo se despertó un día y gimió de verse arriano, porque llegó un punto en la historia de la iglesia en que parecía que esta herejía había vencido a la verdadera fe, a la recta fe, a lo que Cristo había revelado. Si bien es cierto, no todos los obispos se hicieron arrianos, ¿verdad? Hubo muchos que se mantuvieron en la recta fe. Hubo varios, pero hay uno que destaca entre todos particularmente, y es San Atanasio. Y ojalá que ustedes que están viendo este video y que están siguiendo este curso puedan conocer un poquito más la vida de este hombre extraordinario y, ¿por qué no?, tomarle devoción a San Atanasio, un obispo extraordinario que fue desterrado 5 veces de su ciudad, de su patria, fue enviado al exilio amenazado de muerte por defender la recta fe. Es el principal de los padres de la iglesia, digamos, el rostro, el arquetipo de la lucha anti-arriana. El arrianismo fue condenado, fue, digámosle, resuelto finalmente en el Concilio de Nicea en el año 325 y se resuelve esta controversia con la fórmula que aún hoy rezamos en el credo, ¿verdad? Credo largo, cuando dice que Jesucristo es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Esa expresión, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, deja claro y totalmente zanjada la cuestión arriana de que el Verbo no es una criatura, la segunda persona de la Santísima Trinidad es Dios, igual que el Padre. Si bien es cierto, es una persona divina distinta, pero es de su misma naturaleza, es igualmente Dios, eterno como el Padre. Esto se lo debemos a San Atanasio y por eso, repito, deberíamos todos los católicos tenerle devoción a este santo. La siguiente herejía, el macedonianismo, así llamada porque su principal exponente era un obispo de Constantinopla llamado Macedonio. De manera parecida como el arrianismo negaba la divinidad del Verbo, la divinidad de Cristo, así el macedonianismo negaba la divinidad del Espíritu Santo. Esta herejía fue combatida con fuerza también por San Atanasio y también por los obispos que se conocen como los padres capadocios. San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza. Esos 3 se conocen como los padres capadocios. También San Ambrosio de Milán, San Hilario de Poitiers, el Papa San Dámaso. Todos ellos se opusieron a esta herejía. Quizás los más famosos pues, son los 3 capadocios: Basilio Magno, Gregorio Nacianceno y Gregorio Niceno.
y se condenó esta herejía en el concilio de Constantinopla en el año 381. Esas son las herejías trinitarias, son las que de alguna manera niegan la divinidad de alguna de las personas en la Trinidad. Una cuarta categoría de herejías que tenemos por acá son las herejías cristológicas. Estas herejías ya no niegan la divinidad de alguna de las personas en la Trinidad, sino que son malas comprensiones de la persona de Jesucristo. Entonces tenemos, por ejemplo, el apolinarismo, así llamado porque su principal exponente se llamaba Apolinar el Joven, era un obispo. Y esta herejía, este pensamiento decía, bueno, si Jesucristo es Dios y hombre, entonces la humanidad y la divinidad de Cristo pues están unidas, pero la humanidad de Cristo es incompleta, ¿verdad? Digámosle así, Cristo es un cuerpo sin alma, ¿verdad? Y el alma de Cristo no sería un alma humana, sino que sería la persona del Verbo. Algo así como si el Verbo se metiera dentro de un estuche, por decirlo de alguna manera. Un cuerpo sin alma. Lo cual es falso, porque para que el Verbo asumiera la humanidad, tenía que asumir la naturaleza humana completa. Asumir la naturaleza humana completa significa su humanidad total, cuerpo, mente y alma. Un alma humana, un hombre verdadero. Jesucristo no es un hombre a medias, es plenamente humano y plenamente divino. Entonces, este era el error del apolinarismo. Otro error cristológico, conocido como nestorianismo. El nestorianismo, están asustando aquí. El nestorianismo es también una mala comprensión de cómo están relacionadas las naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero vamos a ver, Nestorio, que así se llamaba el obispo de Constantinopla, que es el exponente de esta corriente de pensamiento, Nestorio entendía que en Cristo hay dos naturalezas, humana y divina, pero estas dos naturalezas, digámosle así, se separan, no están íntimamente unidas. Él hacía una separación entre Jesús Dios y Jesús hombre, casi como si fueran dos personas distintas. Yo suelo usar la expresión, así muy coloquial, de que veía a Cristo como si fuera un maní. Ustedes saben que el maní tiene dos mitades, ¿verdad? Y esas dos mitades no están pegadas, sino que apenas están colocadas así y facilito se separan. Nestorio veía a Cristo como un maní, ¿verdad? Su humanidad y su divinidad estaban ahí la una al lado de la otra, pero no íntimamente unidas, sino independientes, prácticamente separadas. Consecuencia de este pensamiento de Nestorio era afirmar que la Virgen María sería madre de Jesús en cuanto hombre, no en cuanto Dios. Por lo tanto, sería incorrecto llamar a María madre de Dios, porque decía él, María es solamente madre de la parte humana. Repito, él dividía a Cristo en su humanidad y su divinidad. Este pensamiento de Nestorio fue condenado y corregido en el concilio de Éfeso, en el año 431. Y entonces el concilio de Éfeso reafirma la real unión de las dos naturalezas de Cristo. Humanidad y divinidad íntimamente unidas, no se pueden separar. Cristo no se divide en dos personas. Y en consecuencia, la Santísima Virgen es madre de esa única persona que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y por lo tanto la Virgen Santísima es verdaderamente madre de Dios. Aquí, en torno a esta definición del concilio de Éfeso, aparece un episodio bellísimo en la historia de la iglesia, y es que según se cuenta, una de las cosas que molestó muchísimo al pueblo de Dios
en torno a esta herejía fue justamente el hecho de que se negara a la Santísima Virgen el título de Madre de Dios. Tanto es así que, según se cuenta, mientras los obispos estaban reunidos en el concilio, había afuera un grupo de fieles, ¿verdad? Una multitud de fieles reunidos para decirle a los obispos, recordarle a los obispos que la Virgen es verdaderamente Madre de Dios. Y aquí lo llamativo es esto, ¿verdad? Que en el pueblo santo de Dios, en el pueblo sencillo, tocar a la Santísima Virgen, meterse con la Santísima Virgen para el pueblo de Dios, para el pueblo más sencillo, más humilde, es de las peores cosas que uno puede hacer. Y cuando alguien tiene la osadía de mancillar el honor de Nuestra Señora, el pueblo de Dios se levanta para defenderlo. Y fue un día de fiesta cuando el concilio de Éfeso, al declarar y reconocer la real unión de las dos naturalezas de Cristo, reconoce también para la Santísima Virgen el título de Madre de Dios. Si me perdonan la referencia, pero para que entendamos cómo este sentimiento y esta devoción mariana está en lo más profundo de nuestro pueblo. Nosotros algo parecido vivimos en el país hace 4 años. Ustedes seguramente recordarán que en la anterior campaña presidencial, de cara a la segunda ronda, había 2 candidatos, ¿verdad? El actual presidente de la República y el candidato Fabricio Alvarado, evangélico, cuyo pastor había hecho unas declaraciones burlándose de la Santísima Virgen, y había gente en el pueblo de Dios que decía: no hay que votar por este hombre porque se burló de la Virgen. Yo no voy a entrar en temas, por supuesto, de discusiones políticas, ni de si conviene o no, convenía o no esas razones a la hora de emitir el voto. Lo que quiero que notemos es una cosa. En la campaña anterior teníamos 2 candidatos que se habían burlado de los valores más importantes de la fe católica. Uno se había burlado de la Virgen, el otro se había burlado de la Eucaristía. El actual presidente de la República publicó años atrás un libro donde hace una burla de la Eucaristía. Sin embargo, muy poca gente se enteró de eso, muy poca gente habló de esto. Pero lo que se difundió más, lo que parece que hirió más el sentir del pueblo de Dios fue que había uno que se había burlado de la Virgen. Y con esto no quiero decir que la Santísima Virgen sea más importante ni cosas por el estilo. Lo que quiero señalar es cómo ese sentido mariano está tan profundamente arraigado en el pueblo santo de Dios. Nosotros lo vimos en nuestro país hace 4 años y en el siglo V la ciudad de Éfeso lo vio cuando los obispos estaban allí en ese concilio, reunidos en ese concilio. Bien, sigamos adelante con las herejías cristológicas. Una tercera es el monofisismo. Monofisismo significa una sola naturaleza. Son palabras griegas. Mono, una, physis, naturaleza. Es digamos lo contrario al nestorianismo, o intentando ser una reacción al nestorianismo, que decía que las 2 naturalezas en Cristo están separadas, son independientes. El monofisismo, al intentar enfatizar la unión de las 2 naturalezas, digámosle así, se les fue la mano a los exponentes de esta herejía, se les fue la mano a la hora de hablar de la unión de las 2 naturalezas. Entonces decía, no, es que en Cristo las 2 naturalezas están tan íntimamente unidas que una se tragó a la otra. La divinidad se tragó a la humanidad. Entonces decían, usaban 2 imágenes. Una imagen era decir, por ejemplo, que perdón, 2 imágenes, no, 2 expresiones. Una era decir que la humanidad y la divinidad de Cristo están totalmente fundidas la una en la otra al punto que no se pueden distinguir la una de la otra, están confundidas. La otra expresión era la conversión, ¿verdad? Que la naturaleza humana, perdón, la naturaleza divina se traga a la naturaleza humana, la absorbe al punto que se convierte en naturaleza divina.
era al final terminar diciendo que en Cristo hay una sola naturaleza, lo cual tampoco es cierto, porque entonces sería decir que Cristo es verdadero Dios, pero no es verdadero hombre, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Lo que sabemos de Cristo, lo que la iglesia ha podido comprender, lo que el Espíritu Santo ha iluminado a la iglesia es, en Cristo hay dos naturalezas, humana y divina, unidas en una sola persona, íntimamente unidas, no independientes la una de la otra, pero sí existen y subsisten las dos naturalezas. Este error, esta herejía fue definitivamente condenada en el Concilio de Calcedonia en el año 451, que hay que decir que ese es el último tema, el último artículo que se les puso en la plataforma, que son los concilios ecuménicos, los primeros concilios ecuménicos. Hay que decir que en la época antigua de la iglesia se celebraron 6 concilios ecuménicos. De esos 6 hay 4 que son los más importantes y ustedes los van a ver en la tarea. Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Esos 4 son los más importantes porque en ellos es donde cuaja, donde cristaliza estos dogmas fundamentales de la fe. A partir del Concilio de Calcedonia, quien niegue la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, quien niegue la real unión de las dos naturalezas en Cristo, es completamente un hereje, está fuera de la fe de la iglesia. Porque ya a partir de Calcedonia, ya esos dogmas están claramente definidos por la iglesia. Por eso son tan importantes y por eso la tarea de este curso, de esta primera sesión, versa sobre esos 4 concilios. Veamos una herejía más, un par de herejías más. Una cristológica, la última de este periodo, el monotelismo. Monotelismo, igual son palabras griegas, mono significa una, telos significa voluntad. Monotelismo decía o indicaba que en Cristo hay como producto de la unión de su humanidad y su divinidad, hay una sola voluntad. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo solo piensa o como Dios o como hombre, ¿verdad? Más aún, para ser más precisos, piensa solamente como Dios, no como hombre. De nuevo, sería una consecuencia de negar una de las naturalezas de Cristo. Nada más que no está expresado en términos de naturaleza, sino en términos de voluntad. Este error fue condenado en el tercer concilio de Constantinopla, años 680 y 681, y entonces el concilio lo que enseña, ¿qué es? Que en Cristo subsisten las dos voluntades, voluntad humana y voluntad divina. O sea, Cristo piensa como Dios y como hombre. Nada más que estas dos voluntades no se contradicen. O sea, Cristo no es un esquizofrénico que por un lado dice quiero una cosa y por el otro lado dice quiero la otra. No, sino que su voluntad humana sigue a la voluntad divina. O sea, Cristo piensa como Dios, piensa como hombre, ¿verdad? Tiene una voluntad humana, tiene una voluntad divina, pero las dos perfectamente coordinadas. Permítanme hacerles esta analogía. A veces cuando hay dos muchachos, por ejemplo, que están enamorados, ¿verdad? Y comparten, tienen muchas cosas en común, piensan lo mismo, desean lo mismo, no es que uno haya dejado de pensar como por sí mismo, sino que a veces pueden tener un mismo deseo de hacer una misma cosa, ¿verdad? Puede ser que piensen lo mismo sobre un tema, ¿verdad? Y no significa que uno ha dejado de pensar solamente por el otro, sino que coinciden. Lo mismo pasa en Cristo. Obviamente estoy haciendo una analogía, es una comparación que es imperfecta, pero es para que nos entendamos. Repito, Cristo no es un esquizofrénico que vive siempre en ese conflicto, ¿verdad? Ay, es que yo como Dios quiero esto, pero como hombre quiero lo otro. No, Él tiene dos voluntades, como hombre y como Dios, pero ambas perfectamente sincronizadas, por decirlo de alguna manera. Una sigue a la otra, la voluntad humana sigue a la voluntad divina. Esto es lo que el Señor manifiesta cuando en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Le dice al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por supuesto, Cristo como hombre tenía miedo de la pasión y dice, si es posible, aparta de mí este cáliz, que no tenga que sufrir esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Su voluntad humana sigue a la voluntad
divina. Y entonces él sabía que si era necesario pasar por la pasión y por el sacrificio de la cruz, él estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, esta es la herejía del monotelismo. Decir que en Cristo había solo una voluntad cuando en realidad hay dos. Y una última categoría, herejía soteriológica, que aparece en este periodo, es el pelagianismo. Es soteriológica porque apunta al tema de la salvación, de cómo se alcanza la salvación. El pelagianismo es una corriente de pensamiento que dice que para alcanzar la salvación no es necesaria la gracia de Dios, sino que basta con la mera voluntad humana. Yo puedo alcanzar la salvación por mí mismo, no necesito que Dios me dé su gracia. Eso es lo que decía el pelagianismo. Así llamado porque su principal exponente se llamaba Pelagio. Pelagio negaba la existencia del pecado original, por lo tanto el hombre no necesita la gracia de Dios, la gracia sobrenatural para evitar el pecado. Él decía, yo por mí solito puedo evitar el pecado, yo por mí solito puedo obrar bien, puedo actuar bien, yo por mí solito puedo obtener la salvación. Entonces quiere decir que Cristo vino al mundo para nada, Cristo no era necesario, ¿verdad? Según ese pensamiento, no era necesario para alcanzar la salvación. Cristo sería nada más un ejemplo de un hombre bueno, ¿verdad? Que uno puede imitar, pero no es realmente el salvador de la humanidad. La oración es innecesaria, ¿verdad? Porque yo no ocupo que Dios me dé nada, yo lo puedo todo. Vean qué peligroso estas formas de pensamiento, ¿verdad? Cualesquiera de estas formas de pensamiento de una u otra manera repercuten en la salvación, ¿verdad? Todas tienen una implicación soteriológica. Cualquiera de esas herejías que hemos dicho terminan negando la salvación que Jesucristo nos trajo. Por eso son tan peligrosas y por eso en su momento, en los diferentes concilios, la iglesia las condenó, señaló los errores y dijo qué es lo que realmente Dios ha revelado y que hemos de creer. En el articulito sobre los concilios, ahí les presento una síntesis, ¿verdad? De lo que en cada concilio se discutió, se aclaró, lo que es las herejías que fueron condenadas y con qué fórmulas cada concilio plantea la recta doctrina. Entonces, les invito a leer ese articulito sobre los concilios y uniendo este artículo de las controversias teológicas junto con el de los concilios, pueden ustedes resolver la tarea de esta primera sesión.